buen outfit te sacaste, Marquito. Es mi outfit normal, que no sea de pega. Lo que pasa es que tú, Te tú, queda tú, tú conoces el lado A mío, pero yo también tengo un lado B, y este es mi outfit normal del lado B. qué mentira, sí te he visto del lado B. Pero no conocía esa camisa, te queda muy bien. Sí, no, esta es antigua, debe tener unos 10 años por lo menos, más o menos, 10 9 años. ¿Cómo estás? Yo muy bien, sentado, ¿y tú cómo estás? También, sentada Qué aquí, bueno, me, me- en me alegro, cuarentena. me alegro mucho. Démosle un saludo a todas, tenemos ya 30 personas que nos están mirando, un saludo para todas las personas que están mirándonos a través Por de Voice, favor. a través de Voice. Oye, muchas gracias por aceptar la invitación a esta nueva propuesta, a este nuevo espacio de conversación, de diálogo. Muchas gracias, es un placer que hablemos sobre el camino hacia la vocología o el camino de la vocología. Ya no me acuerdo cuál fue ese título romántico que le diste al en vivo de hoy. Un viaje hacia la vocología. Eso, un viaje hacia la vocología. Eso se le ocurrió a Sofía, ¿eh? Por si acaso. Yo no tengo nada que ver con ese Eres título. de las personas que conozco, eres como la que más viaje más largo tiene, más o menos. Tú me estás diciendo que soy el más viejo, ¿eso quieres decir? No, no necesariamente, al contrario. Ha Ah, hecho muchas cosas para la corta edad que tienes y eso quiero que las demás personas conozcan. Entonces, por eso he hecho, agradezco esta invitación. he hecho muchas cosas para los pocos 28 años que tengo. Exactamente, tenemos la misma, querido Marco. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Bien, tú dirás cómo iniciamos este camino hacia la vocología. ¿Cómo fue el título? Se me olvidó ya. Un viaje a la hacia la vocología. ¿Cómo iniciamos este camino del viaje Corta hacia la edad. vocología? Oye, mira, Mira, ahí ya está, ahí está apareció Carol Carol aquí. Boy. Carol a Ahí está, boicotear. dando jugo. Dice corta edad, sí o, pero obviamente Carol Boys, para que la sigan en Instagram, Carol Boys, pero me está boicoteando porque dice que no tengo corta edad. Y yo sí tengo corta edad. Tenemos la misma edad con Sofía, tenemos De un 28 Lolo. años los dos. Sí, obviamente, Yo un ya lolo. cumplí 29, debo reconocerlo. Ya estoy a un O paso sea, de... eres unos meses más vieja que yo. Exactamente, sí, pues. Éramos Bien, compañeros en la mira, universidad. oye, me está dando cuenta que son recién las 19 horas, nos conectamos desde antes. Sí, para empezar en punto. Perfecto, o sea, todavía estamos, lo que estamos haciendo ahora es rellenar, nada más que rellenar. Sí, estamos conversando, esperando que la gente se conecte, Perfecto, muy que bien, nos, le damos. que nos activemos, claro. Hola a todos, muchas Hola a gracias todos, por hola estar a todos. acá. Ahí están saludando con unas manitos amarillas. Sí, bueno, para empezar, Marquito, me gustaría agradecerte por haber aceptado la invitación a este espacio. Y creo que es un espacio como que hacía un poquito falta dentro de nuestra como área, nuestra disciplina, ¿cierto? Porque siempre hablamos como desde lo cognitivo, ¿cachai? Como desde lo teórico, pero dejamos mucho como de lado las experiencias, el aspecto emocional, las vivencias que son tan o igual de importantes que lo cognitivo y lo teórico, ¿cierto? Sí, así, un saludo para Carlos Manzano, el mejor foniatra de México que nos está saludando ahí. Ah, está Carlita, se conectó, estuvo con nosotros el Acaba, lunes. acaba de hacer un saludo. Muchas gracias para el mejor foniatra de Ay, México, saludos. Carlos Manzano. Bien, ya, entonces tú me decías que siempre hablábamos de lo cognitivo y esta vez queremos hablar como de lo más emocional, de lo más cercano. ¿Cuál es tu idea? De la Cuéntame. experiencia, claro, desde cercano, desde como, desde que tú partiste hasta cómo llegaste hasta acá, Perfecto. básicamente. ¿Ya? Bien, yo soy Entonces, bueno, pero para iniciar, me gustaría que te presentaras para los que no te conocen. Yo sé que eres para muchas personas muy conocido, pero quizás hay otras personas que son profesores de canto o que se dedican a otras áreas y que probablemente que puede ser que no te conozcan. Entonces, me gustaría que te presentaras, que comentaras quién eres, perfecto. quién Bien, eres, a quién a ver, representas. mi nombre es Marco Guzmán. Yo soy de profesión fonoaudiólogo, eh, pero durante mi vida, durante mi corta vida, como decía Sofía, he hecho muchas cosas en el área de la vocología y dentro de las cosas formales que he hecho, he estudiado canto de manera formal en la Universidad Católica durante 5 años consecutivos. Después de eso me fui a Estados Unidos el año 2007 y empecé como mi camino vocológico internacional. En Estados Unidos
se me abrió el conocimiento completamente de la vocología, tanto desde el punto de vista artístico como también científico y clínico. En Estados Unidos hice una especialización en vocología junto al doctor Ingo Titze. Después de eso comencé mi doctorado en vocología, por lo tanto soy especialista en vocología y además soy doctor en vocología. Tengo grado académico de doctor en vocología y también he tenido la suerte de rotar, de hacer rotaciones o pasantías por diferentes centros o clínicas de voz de Estados Unidos, también de Alemania. Actualmente estoy vinculado con varios grupos de investigación de vocología de Latinoamérica, de Estados Unidos y de Europa también. Y también he hecho, para los que no saben, como algunas cosas también relacionadas con el entrenamiento de mi voz. No solamente estudié canto formalmente en la Universidad Católica de Chile, sino que también tengo, aunque tú probablemente ni siquiera lo sepas, Sofía, un diplomado en terapia corporal, en Feldenkrais y Eutonía. Yo sabía que tú no lo sabías. Eso no lo sabía, pero estoy muy feliz. Hay muchas cosas que tú no sabes, de hecho. También yo estudié locución y doblaje durante un año en una academia que se llamaba en ese entonces Articom, junto con Alexis Quirós y Yanina Quirós. Estudié locución y doblaje. Tuve la oportunidad de trabajar haciendo doblaje de películas al español neutro para Latinoamérica. Y, pucha, he hecho muchísimas cosas en relación. En Estados Unidos tuve la oportunidad de cantar en un coro de ópera profesional. Hice algunos roles muy pequeñitos como solista con orquestas. Me encanta el canto, canto todos los días. Y tengo la suerte y la fortuna de decir de que la voz no es solamente mi profesión y mi pega, mi trabajo, sino que es además mi pasión. Eso soy yo. Maravilloso. Muchas gracias por esa presentación acotada, porque yo sé que son hartas cosas más, pero anduvo bien. Sí. Oye, Marquito, quiero que nos comentes un poquito por qué, así como desde los inicios, partamos así como desde bien, bien atrás, ¿por qué decidiste estudiar fono? ¿De dónde salió eso? Esa es una pregunta que me hace recordar muchas cosas, porque yo cuando estaba en cuarto medio, que es el último año antes de salir del colegio, ¿no es cierto? Yo tenía muchas opciones en mi cabeza. Estaba por estudiar medicina veterinaria, de hecho quedé en medicina veterinaria en la Universidad de Chile, estaba a punto de estudiar biotecnología molecular, me gustaba el paisajismo, me gustaba la música, aunque la música nunca fue mi opción cuando estaba en cuarto medio, y además me gustaba la comunicación audiovisual, y en general me gustaba la comunicación en general. A mí siempre me gustó la comunicación, a pesar de que yo hasta cuarto medio, yo probablemente era extremadamente tímido al nivel patológico. Pero no sé por qué me gustaba la comunicación. Hasta que una vez, un amigo, en un periodo en cuando uno ya está a punto de postular a la universidad, me junté con un amigo del colegio. Yo estudié en el Instituto Nacional y mi amigo me dijo que él quería estudiar fonoaudiología. Yo le dije, háblame de esa carrera. Yo no sabía. Y empezamos a hablar y yo me di cuenta que era, al ver la malla y al ver el perfil de la carrera de fonoaudiología, yo dije, wow, se ve como súper interesante porque es una carrera que tiene aspectos biológicos, fisiológicos, de comunicación, se ve también un toque medio artístico. Lo único que no me gustaba era el lenguaje, que a mí nunca me gustó el lenguaje como estudio. De hecho, hasta el día de hoy no me gusta el lenguaje. Y finalmente decidí postular a fonoaudiología y quedé en fonoaudiología. Entonces fue como una decisión un poco no muy pensada. Yo nunca pensé en estudiar fonoaudiología meses antes, sino que fue muy de momento, pero también fue de momento porque sentí que era una carrera en la cual yo podía calzar muy bien, porque mezclaba muchas cosas y muchas de esas cosas eran las que yo sentía que me gustaban hasta ese momento. Así yo llegué a la fonoaudiología. Oye, y entre esto de estudiar lenguaje, entre estudiar todas estas otras cosas que de pronto no estaban tan como relacionadas a la voz, ¿no te dio como una pseudo crisis vocacional en el camino? No, sabes que me pasó todo lo contrario. Yo entré a estudiar fonoaudiología y como que de primer momento me enamoré de la fonoaudiología. Fue muy, muy por el contrario. Igual entré un poco temeroso. Fue una decisión de un mes antes de postular. Y entré y me enamoré de la fonoaudiología y siempre, a pesar de que la formación en voz que tuve probablemente no era la que yo hubiese esperado, yo creo que mis ganas y mi pasión por la voz era tan grande en ese entonces que a pesar de todo lo que viví en el transcurso de la carrera, que tampoco fue tan terrible, mis ganas y mi pasión permaneció. Y de hecho han sido incrementales a medida que pasa el tiempo. Igual como dices tú, la formación en voz antes no era como ahora. Era muy distinta, ¿no? Oye, Carol Boyce me sigue molestando, dice,
te pasáis con esa historia, tienes como 300 años de vida. No, no, lo que pasa es que soy una persona intensa. Soy una Qué persona pesada la intensa. cara. No, por favor, no sigan a Carol Boyce, no, sigan a Carol Boyce. Lo que pasa es que yo soy una persona intensa y tengo mucha energía, entonces hago muchas cosas en poco tiempo, pero no es que sea viejo, Carol. Bien, disculpa, Sofía, por culpa de la interrupción de Carol Boyce, yo no te puedo contestar. ¿Cuál era No, tu no, pregunta? te decía que igual, a mí me pasa, por ejemplo, que hago clases en algunas universidades y siento que la formación de ahora, y es así, es muy distinta a la formación que, bueno, tuve yo, que tuviste tú. Sí. Eh, ¿Cómo era la formación en voz en aquel entonces? ¿Cómo de qué se trataba? ¿En qué se No, basaba? era ¿Qué todo fue lo que basado. estudiaste tú? Sí, no, no. La formación en voz en ese entonces era una formación basada en creencias, en suposiciones y en mitos. Todo, de hecho, era raro que un alumno le preguntara a un profesor, ¿y en qué paper puedo estudiar, profesor? O recomiendo un libro en inglés. No, los profesores te decían, mira, según mi experiencia, esto es lo que resulta. Para trabajar nódulos, yo hago esta secuencia. Para trabajar pólipos, yo hago esta otra secuencia. Obviamente no una tendencia 100% sintomática, 1000% sintomática. De hecho, es más, yo creo que en ese entonces en Latinoamérica ni siquiera se hablaba de las 5 tendencias de rehabilitación vocal. ¿Para qué hablar de la forma de objetiva de evaluar la voz? Ni hablar. Con suerte estaba llegando recién el análisis acústico a Chile en ese entonces. Pucha, con esto me estoy delatando de que no soy tan joven, ¿viste? Yo sabía, no Sí, quería decir, pero bueno, perdón, pero bueno, perdón. entonces era una enseñanza en la voz en que todo era por la experiencia de los profesores. Era porque a mí me resulta esto, porque yo creo que sé esto, porque es lo que se hace, porque es lo que me enseñaron a mí y porque es lo que se supone que debiese funcionar. Pero no había un sustento científico. Yo no me acuerdo que mis profesores de voz me pasaran papers en inglés para poder estudiar ciencia que sustentara lo que ellos decían. Eso no existía. Perfecto, sí, sí. Igual creo que a lo largo de los años, bueno, ahora tratamos de hacer, o sea, es completamente diferente. Yo lo veo como con mis estudiantes, Sí, que a veces como que no dimensionan de que hace quizás unos 10 años atrás, que fue cuando yo entré a la universidad, a ver, sí, unos 10 años atrás, que fue cuando entré a la universidad, hasta que salí de cuarto era 100% en base a creencias y que sí, en este corto exactamente. periodo de tiempo las cosas han cambiado, pero bastante con Así la es. medicina basada en evidencia. Así es, así es. Ha cambiado muchísimo, como tú lo dices. Oye, Marco, y después cuando saliste de la universidad, empezaste a trabajar al tiro como profesor, ¿qué fue lo que pasó ahí en eso No, de a ver, que te bueno, titulaste de fonoaudiólogo? bueno, yo me titulé fonoaudiólogo, yo ya había sido ayudante de voz, enseñando a respirar y a relajarse durante 3 años consecutivos, porque era lo que yo había aprendido y era como ayudante lo que tenía que hacer. Yo era ayudante de eufonía en la Universidad de Chile, era una asignatura técnica vocal de la malla antigua, y yo, con el pesar y con el dolor de mi corazón, debo decirte que yo enseñaba a respirar, ejercicio de respiración aislada, y enseñaba ejercicio de movimiento de cabeza y cuello aislado. Yo Y aprendí eso chulso, ¿no? y chulz y relajación y todas esas cosas que ahora ya no se hacen Ya. porque se sabe que no tienen sustento. Entonces yo fui ayudante durante 3 años y justo cuando yo estaba egresando de la carrera de fonoaudiología, a todo esto muchas personas probablemente acá conocen a la fonoaudióloga Pía Villanueva, gran referente en el área de la Bien. genética del lenguaje y de la motricidad facial. Pía Villanueva comenzó en voz, ella llegó a ser profesora de voz en la Universidad de Chile, y yo era ayudante de ella, también de otros profesores más, y justo Pía quedó embarazada, algo así fue que pasó. Entonces yo, como era el ayudante, yo la reemplacé, ya era fonoaudiólogo, y a honorarios con boleta, la reemplacé durante los primeros meses de su prenatal. Entonces yo empecé a ser como ayudante, pero ya ayudante profesor pagado. Ya. Tenía cero experiencia todavía, pero yo no hacía docencia clínica, hacía solamente eufonía. Y después ocurrió de que el profesor que hacía recursos musicales aplicados a la fonoaudiología se retiró, y como yo ya me estaba metiendo en el mundo de la música, porque de eso no lo hemos hablado todavía, yo empecé a meterme en el mundo de Sí, la eso te iba a música preguntar. ya. Entonces yo ya tenía nociones musicales básicas, entonces tomé junto con otros profesores la asignatura de recursos musicales. Y así yo empecé a entrar sin darme cuenta en el mundo de la docencia en la Universidad de Chile, hasta que una profesora, que era otra profesora de voz, que era Orfilia Echeverría, que probablemente no muchos la Mm. conocen, ella jubiló y se produjo una vacante, un cargo público, y yo postulé, pero como ya llevaba como 3 o 4 años trabajando a honorarios, yo postulé, ya tenía currículum en la Universidad de Chile y gané ese cargo público.
Entonces, de ahí en adelante ya entré a la carrera académica. Así fue como yo me inicié en la carrera académica en la Universidad de Chile. Y Desde paralelamente, las ayudas. disculpe, sí, exactamente. Y después, paralelamente, yo ya trabajaba también, lo tengo que decir, trabajé 8 meses en una escuela de lenguaje, pero bueno, era lo que había que hacer. Pero además yo empecé con mi consulta particular en Providencia, para los que no son de Chile, en un sector de Santiago, y ahí empecé a atender a pacientes de voz. Y como era uno de los pocos fonoaudiólogos de voz en ese entonces, porque estaban como los que eran mayores, y después hubo como 20 años en que no aparecieron fonoaudiólogos de voz, hasta que Sí. apareció este personaje raro que se vestía de colores en ese entonces, y empecé a atender pacientes de voz. Entonces, yo Oye, pero desarrolla esta idea, ¿cómo eran tus outfits? ¿Cómo eran tus no, outfits? mis outfits eran ridículos. Yo no, de hecho, creo que tengo guardada una chaqueta morada, que la tengo guardada en caso de que alguna vez me toque ir a una fiesta de disfraces. Pero me vestía con pantalones rojos, chaqueta morada, chaqueta amarilla, zapatos como así como tipo bufón, con puntas para arriba, zapatos como tipo cuero de cocodrilo, con 2 metros Imponiendo de... tendencia, Marco. Sí, sí, pero finalmente no logré imponer la tendencia. Bueno, y así fue ¿cómo se llama? Mis inicios, atendiendo pacientes también ahí en una consulta pequeña que tenía en una calle que se llama Cirujano Guzmán, en Providencia. Oye, y en ese intertanto, ¿tú estabas estudiando ya canto clásico en la Católica? Ya, como mi track paralelo, porque yo te estaba contando sobre el track como el académico profesional. Yo, cuando estaba en tercer año de fonoaudiología, yo tenía un grupo con el que estudiaba la asignatura de fisiología general. Y yo era como muy de poner atención en las clases, entonces, y mis compañeras tomaban apuntes, yo después fotocopiaba sus cuadernos, y nos juntábamos en la casa de una de ellas. Eres de esos compañeros que todos odiamos, así como, Yo nunca compré cuadernos en la universidad, yo nunca tomé notas, nunca ay, tomé apuntes, jamás. Me sentaba atrás, pero yo ponía atención, y después eso ya yo ganaba mucho terreno, mucho tiempo para cuando tenía que estudiar. Entonces yo me juntaba con estas compañeras, que no voy a decir, que no, en realidad da lo mismo que diga el nombre porque no se dedican a voz, y una de ellas, que sí la voy a nombrar, que se llama Judith Valle, que ella se dedica al lenguaje. Judith una vez me dijo, ¿sabes, Marco, que voy a ir a audicionar al coro sinfónico de la Universidad de Chile? Y yo dije, ya, ok, dale. Y me dijo, pero ¿por qué no me acompañas? Y yo dije, pero ¿para qué si yo no canto? Me dijo, pero a ti te gusta la voz. Y a todas también me sorprendió porque yo no tenía idea que ella cantaba. Y de hecho no cantaba. Y bueno, cuando yo la acompañé y finalmente audicionamos los dos, y yo la fui a acompañar, y ella no quedó en la audición y yo sí quedé. Y desde ahí en adelante yo conocí a otro amor de mi vida que fue la música y el canto. Fue como estas cosas que tú vas a audicionar y acompañas, tu amigo no queda, pero tú que ibas a ser el acompañante, quedaste. Y me más acuerdo, encima yo era la que te prestaba los apuntes. sí, más encima, yo le fotocopiaba sus cuadernos a ella. Bueno, un saludo para Judith Valle si nos está mirando. El asunto es que yo, Saludos para Judith, Judith, te siento. el asunto es que yo en ese momento comencé me dijeron, ya, pero el ensayo es hoy día. Era un coro, que es el coro sinfónico de la Universidad de Chile, donde yo me inicié. Yo no tenía idea que cantaba. Yo sabía que tenía una voz hablada, que lo estaba formando, pero cantar no tenía idea. Y me dijeron que parecía que tenía cierto material, cierto talento, por algo quedé. Y me dijeron, hoy es el ensayo. Era un día miércoles. El coro ensayaba lunes, miércoles y jueves, si mal no recuerdo. Ya. 3 veces a la semana, durante 3 horas. Y me dijeron, ¿te quieres quedar? Y yo dije, ya, me quedo. Y me pasaron 150 páginas de una obra que es el Requiem de Benjamin Britten, que es el Requiem, una obra contemporánea que es tremendamente difícil. Me acuerdo que yo nunca había leído música en mi vida, con suerte sabía lo que era un pentagrama, confundía la palabra pauta con pentagrama, o sea, no tenía idea de música, y me quedé. Y fue tal la atracción que yo sentí por la música que al año siguiente, después ya decidí estudiar canto en los cursos vespertinos de la Universidad de Chile, en la Facultad de Artes, ahí en compañía, y después al año siguiente seguí estudiando fonoaudiología, y ya al año siguiente, cuando ya egresé de fonoaudiología, decidí audicionar para estudiar la carrera de canto en la Universidad Católica de Chile. Y estudié la carrera de canto durante 4 años y medio aproximadamente, porque después ya me fui a Estados Unidos y dejé la carrera. Pero yo formalmente estudié canto lírico en la Universidad Católica de Chile. Oye, ¿cómo te dio el cuero para hacer todas esas cosas? No, pero ya hacía mucho más. Y ya estudiando fonoaudiología, como que a uno le colapsa el cerebro No, no, y... no, no, no. Yo tengo un lema, el que quiere puede, y uno mientras más ocupado está, te das cuenta de que tu cuerpo, que tu cerebro más rinde.
Y además que Oye, pero salía así como tipo 9 de la noche, una cosa así de sí, clase. sí, yo durante 3 días a la semana salía a las 9 tanto de la noche después de los ensayos que teníamos 3 veces por semana. Y después, bueno, y después ya las clases de canto y las clases de piano y clases de teoría y solfeo y de armonía. Entonces, ya después cuando yo ya era fonoaudiólogo y trabajaba en la Universidad de Chile, trabajaba en esta escuela de lenguaje, atendía pacientes de voz en mi consulta particular, yo además de eso estudiaba la carrera de canto en la Universidad Católica y tenía clases en la mañana, algunas en la tarde, entonces andaba corriendo. De hecho, yo casi no tuve vida universitaria en la Universidad Católica porque yo era como el viejo. Todos mis compañeros tenían 18 años y yo ya era el viejo que ya tenía 25, 27 años, y era el viejo porque yo llegaba a las clases y me iba después muy rápido porque tenía que ir a trabajar. Y así fue mi vida durante 4 años y medio aproximadamente de estudiante de canto en la Universidad Católica de Chile. Y ahí tuviste que audicionar, dar prueba especial y todo. Sí, claro, yo audicioné y me tomó, yo quería estudiar con una maestra que era la profesora Alke Sheffeld, una profesora alemana, que gracias a ella me entregó los fundamentos técnicos del canto lírico, y yo audicioné con ella previamente para saber si ella estaba interesada en mi voz. Y afortunadamente ella sí estuvo interesada en mi voz, entonces ya después audicioné formalmente para entrar Ya, como estudiante a la carrera de canto. vivaracho. Sí, eso, no, es que eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace. Uno rara vez va a audicionar. Eso es muy raro. Uno rara vez va a audicionar a la audición general y después como que te toma el que quiere. Eso El que tú generalmente, quieres. sí, generalmente no se hace. Oye, entonces ya, y en este paralelo trabajaste como fono como 4 años y de ahí te fuiste a Estados Unidos. Trabajé como fono como unos, a ver, déjame calcular, como unos 6 años más o menos, 6 años Ah, ya. aproximadamente. Y después me fui a Estados Unidos. Y Eh, ahí, wait. Ahí te moviste entre la Universidad de Chile, también trabajaste en la Mayor, ¿o no? Sí, claro, yo trabajé en muchas universidades, bueno, mi principal trabajo estaba en la Universidad de Chile, trabajé también después en la Universidad Mayor, trabajé con unas pocas horitas, pero antes de irme a Estados Unidos yo tenía muchas horas en la Universidad Mayor, donde tú estás ahora, y también después trabajé en la Universidad Andrés Bello, que también hice clases ahí antes de irme a Estados Unidos, y también picoteaba, como era uno de los pocos fonoaudiólogos que me dedicaba al área de la voz en ese entonces, ahora ya hay muchos más. Me invitaban de la Universidad de Valparaíso a hacer clases siempre, la Universidad de Concepción, la Universidad de Valparaíso, en sede de San Felipe, y así, muchas otras universidades. Entonces picoteaba, y en ese entonces era muy joven, así que no tenía Oye, problemas y para. hasta ahí seguíamos sintomatológico. Sí, o sea, sí y no. Porque yo como era inquieto y era muy curioso, yo empecé a leer en inglés, cosa que en la universidad nunca me hicieron leer un paper en inglés en la universidad, nunca. Y yo empecé a leer en inglés porque obviamente yo me sentía con una tremenda responsabilidad porque ya era docente, ya enseñaba, ya formaba fonoaudiólogos. Y yo sabía de que mi formación en español era muy atrasada y generalmente llena de errores. Y empecé a leer papers del Journal of Voice y me empecé a dar cuenta de que lo que yo hacía parece que no era lo que estaba más en boga en otros países más desarrollados. Parece que lo que se hacía en otros países era como diferente a lo que yo hacía, porque yo seguía trabajando y enseñando respiración en forma aislada, relajación, movimiento de cabeza y cuello, las técnicas facilitatorias de Daniel Boom, o sea, era un perfecto sintomatológico. Y empecé a conocer al doctor Ingo Tietze, leía sus papers y no entendía nada, obviamente, y después empecé a leer a Joseph Stamper, y yo creo que ya los últimos meses antes de irme a Estados Unidos, yo creo que ya empecé a mezclar un poco teóricamente lo que era la tendencia fisiológica, pero seguía siendo en el fondo sintomático, porque uno no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y yo llegué a Estados Mm. Unidos y descubrí un mundo completamente diferente. Pero ahí termina la respuesta a tu pregunta. Oye, pero ya, y ahora en Estados Unidos, llegaste a Estados Unidos y cómo fue este proceso de como en el fondo de construir todo este aprendizaje que habías tenido, porque me imagino que fue básicamente eso, como partir de cero, ¿no? Sí, fue a O partir de casi de cero. cero. Sí, pero ¿sabes qué? Mira, yo creo que yo empecé a ser fisiológico de una forma muy diferente a la que comenzaron muchas personas acá. Por ejemplo, tú, Sofía, fuiste enseñada con la tendencia sintomática, ¿no es cierto? Ujú. Básicamente sintomática. Pero tú te convertiste rápidamente a lo fisiológico porque tú trabajaste en investigación conmigo en la Universidad de Chile, y después estuviste en práctica fisiológica. Entonces tú, a pesar de que te formaron en las clases como sintomatológica, tu transición fue muy rápida, porque ya saliste Mm, de la universidad de siendo verdad. fisiológica.
Hay otras personas que se empiezan a cambiar porque toman los cursos que doy yo, por cursos que dan otras personas, y como que les cuesta, y como que empiezan una época de transición, media mezclada, hasta que algunos se deciden y otros que no se deciden. En mi caso fue diferente, porque yo llegué a Estados Unidos siendo sintomático, y yo no me convertí a la tendencia fisiológica porque me convenció la evidencia, porque yo hasta ese momento yo no leía mucha evidencia, sino que yo me convertí a la tendencia fisiológica porque yo hice rotaciones allá. Estuve con el doctor Joseph Stemple, con la doctora Wendy Liborn, con el doctor Stephen Gorman, y con muchas personas que eran 100% fisiológicas. Y yo dije, wow, Contextualicemos un poquito de que ellos son así eminencias en claro, Estados Unidos en relación a la voz. exactamente, ellas son personas, son referentes. Y yo dije, wow, pero ¿y estos ejercicios tan raros como del tubo en la boca, como de vocal function exercises? Y de verdad que los pacientes cambian tan rápido. Y dije, ¿qué estaba haciendo yo? Entonces, yo me convencí y yo no dudé ni un segundo en cambiar mi forma de terapia porque yo lo vi. Yo hice 4 o 5 pasantías en Estados Unidos, en donde la tendencia fisiológica era lo único que se hacía. Y yo dije, ¿me estás bromeando? Y esto obviamente es mucho más rápido, empecé a leer más, tiene mucho más sustento científico. Entonces lo que hice fue, yo ni siquiera pensé en cambiarme o no cambiarme, sino que fue algo automático. Ya. Y ahí, en el fondo, esas rotativas fueron más clínicas, Sí, no fueron de investigación. no, fueron rotaciones completamente clínicas, excepto cuando yo estuve en Lakeshore Professional Voice Center, en el área de Detroit, en Estados Unidos, con la doctora Cristina Jackson Menaldi y con el doctor Adam Rubin. Y ahí yo empecé una rotación clínica de mucho tiempo, primero fue en 3 meses, después ya trabajé con ellos, viendo pacientes, y además ellos me empezaron a invitar a hacer investigación. Y ahí fue donde yo empecé mi carrera como de investigador en Lakeshore Professional Voice Center en Estados Unidos. Oye, pero esto parece como así súper soñado, pero ¿cómo llegó a ser realidad? O sea, pues, ¿es posible como irse a Estados Unidos? ¿Cómo lo hiciste? ¿Le pediste una rotativa? ¿Le mandaste un correo? ¿Qué fue lo que hiciste? O sea, como para... Sí, yo creo que en mi vida, yo creo que tal vez ingenuamente, yo era como, y todavía lo soy, muy cándido, muy ingenuo probablemente, y yo creo que dentro de mi ingenuidad yo simplemente decía, me gustaría hacer una rotación con tal persona, que en ese momento no era muy típico, mi inglés era muy malo a todo esto, yo llegué a Estados Unidos hablando casi nada de inglés, por no decir nada, y, y le escribía un email, probablemente medio gramatical, a las personas y le decía, hola, soy Marco Guzmán, estoy acá en Estados Unidos por tal y tal razón, bla, 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 y me gustaría hacer una pasantía contigo. Y yo simplemente escribía, nada más escribía, y siempre me respondían muy amablemente, y siempre fui aceptado a hacer esas pasantías o rotaciones. Oye, eso es súper increíble porque son personas que tienen un nivel así, pero altísimo, pero siguen conservando su humildad. Siempre, siempre. Eso es algo muy, muy importante siempre. Las personas que son grandes de verdad difícilmente son personas arrogantes, difícilmente. Porque igual a mí me ha pasado que he escrito correos y te responden, pero así muy, muy rápido y uno Sí. dice, ya no me van a responder y así. No, y Pero responde. bueno, Sí. sí, responden. Oye, ya, entonces así lo hiciste como realidad y qué estaba, y trabajabas y estudiabas, ¿cómo lo hacías? Claro, yo en ese entonces, bueno, yo me gané una beca. ¿Tú quieres que entre en pormenores personales? Es O, que yo creo que muchas personas como que dicen, oh, me gustaría irme a estudiar afuera, oh, me gustaría irme a estudiar a Estados Unidos, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo hiciste en el fondo tangible? ya, Porque a uno ver, me escucha a sí, ti y yo digo, ya, súper fácil, me voy a Estados Unidos, pero ¿cómo, ya, cachai? mira, voy a contarte detalles, porque la forma en que yo me fui a Estados Unidos, a ver, yo no sé si ustedes conocen las becas bio de B larga I-O, que es una beca de CONICET que se llama Beca Igualdad de Oportunidades, o también llamada beca Fulbright CONICET. Yo Que postulé a Adrián se la ganó y sí, él va a estar el viernes. sí, y también hay otro fonoaudiólogo en Estados Unidos que se la ganó, que es Mauricio Alfaro, que está en Atlanta, si no Mm. me equivoco, en Emory, University of Emory. Saludo para Mauricio si no está viendo, Mauricio Alfaro, de la Universidad Bio Bio. Bien, hay dos personas que están. Yo fui el primer fonoaudiólogo que me gané la beca Bio, que es una beca que da el gobierno de Chile junto con la Fundación Fulbright de Estados Unidos para ir a estudiar un doctorado en el área que tú quieras de Estados Unidos. Y es una beca que se llama Beca de Igualdad de Oportunidades porque tú lo que haces es postulas para ir a un país de habla inglesa, aun cuando no hables inglés. Y el gobierno de Chile te prepara
para que tú llegues a Estados Unidos con un inglés aceptable para seguir estudiando inglés allá y después postular a un doctorado en alguna universidad de alto ranking en Estados Unidos. Bueno, yo por cosas de la vida me gané esa beca. Finalmente yo renuncié, pero por cosas de la vida igual llegué a Estados Unidos a través de esa beca. No voy a entrar en detalles, pero llegué a Estados Unidos y me empecé a abrir camino solo. Me empecé a abrir camino solo. No, obviamente para mí fue un cambio súper duro, porque yo en ese entonces, a pesar de que no era nadie todavía en Chile, igual a mí ya me conocían. Yo, como era como el fonoaudiólogo joven que se vestía de colores, raro, y que hablaba de la voz cantada, entonces me hice como conocido en ese mundo tan pequeño muy rápido en Chile, y de ese conocimiento que tenían de mí en Chile pasé a Estados Unidos a ser un don nadie. Es más, yo llegué a Estados Unidos sin hablar inglés. Entonces no solamente era un don nadie, sino que además yo me sentía como con déficit intelectual, o sentía que la gente me miraba como que si yo fuera deficiente porque no me podía comunicar. Entonces es una sensación muy, muy rara y muy ingrata. Empecé a estudiar inglés de forma picoteada, después dije, no, ya no me gusta el inglés y voy a aprender inglés de la vida. Y así yo empecé a abrirme camino de la nada. Después Cristina Jackson Menaldi en Lakeshore Professional Voice Center junto con Adam Rubin me dieron la oportunidad para hacer investigación con Cristina ellos. Jackson Menaldi de Argentina, ¿cierto? Sí, ella es argentina, pero vive en Estados Unidos hace muchos años ya. Hace muchos años. Yo le tengo mucho cariño a Cristina y siempre hablo como la persona más generosa que me ha tocado en mi vida profesional. Ella fue una persona hermosa, que ella me abrió las puertas. Tanto fue así que ella me abrió las puertas de su centro para atender pacientes, para hacer investigación. Y la primera investigación, y aquí fue donde yo ya dejé como de ser el anónimo en Estados Unidos, que ella me dijo, esa presentación, esa investigación le iba a ir a presentar una becada de otorrino, una residente de otorrino que estaba en el centro, al congreso de la Voice Foundation. Y ella justo no pudo ir porque creo que iba a tener un bebé o algo así. Y el doctor Rubén un día me dijo, you are going. Y dije, wow. Ok, ni siquiera me preguntó, me dijo, ¿qué decir? Me dijo, you are going to present, Marco. Se me dijo, y yo dije, ok, ya, ok. Yo, Me suena muy conocida esa historia, como tú vas, no me interesa, tú vas. claro, exactamente, tú vas, y después uno la replica. Bueno, y resulta que me dijeron, nosotros te pagamos todo, me pagaron el viaje de Detroit a Filadelfia, me pagaron la inscripción al Congreso, y yo estaba, pero así, o sea, yo creo que me lo pasé durante... Perdón, ¿Presentación oral? presentación oral y me encima en la sesión de otorrino. O sea, ni siquiera en la sesión de fonoaudiólogo, que uno esperaría que son personas ya más tus pares, que tienen un poco más compasión. Fue en la sesión de otorrino. Y era una sala gigante donde habían 300 personas, y peor aún, yo todavía no sentía que hablaba bien inglés. Yo no era capaz de responder una pregunta. Con suerte me memoricé bien el PowerPoint. Yo creo que estaba con temblor todo el rato, sudaba por adentro, y más encima, en la primera fila DINA, ¿quién se sentó? Se sentó el doctor Ingo Titze. Sí, así fue. No. Fue terrible. Pero yo creo que justamente esa es la oportunidad en la que uno tiene que tomar en la vida, esa es la aprovechar. Cuenta de quién es Ingo Titze, porque no todos saben quién es Ingo Titze. El doctor Ingo Titze, ahí dice Javi Carrillo, Cartillo dice que Guayabera. Oye, estábamos hablando de tu esposo, ¿ah? No sé si no escuchaste, estaba hablando de Adrián Castillo. Y Carol Boyd dice, aún no existe la comparación entre la Voice Foundation, tampoco los colegas PUN. La compasión. No, todavía no. No existe la compasión. No, por supuesto. No, porque Carol presentó hace 2 años atrás en la Voice Foundation. Pero bueno, Ingo Titze es el padre de la vocología. Él es el director del National Center for Voice and Speech en los Estados Unidos, en Utah. Él es el director de la especialización en vocología y es conocido por sus pares, en el mundo entero, como el padre de la vocología. Y él estaba sentado ahí, en primera fila. Así que, bueno, fue una oportunidad y después de ahí en adelante ya me empezaron a conocer. Yo después seguí presentando en el Congreso de la Voice Foundation todos los años, porque seguí haciendo investigación en Estados Unidos. Presenté en otros congresos, en un congreso de tracto vocal semifluido que organizó Ingo Titze en la ciudad de Salt Lake City, en Utah. Y así empecé a meterme y de a poco las puertas se fueron abriendo y cada vez eran más y más y más. Y obviamente uno tiene que ir tocando puertas. Y ahí empezaste a hacerte como más conocido, porque yo recuerdo que estabas como haciendo cursos, o sea, viajabas a Chile de vez en cuando. Sí. A nosotros nos hacías algunas clases así también por videoconferencia. Sí, yo estando en Estados Unidos empecé a dar muchos cursos a Latinoamérica y a España. Era muy curioso
bueno, después te voy a contar las cosas en mi lado B, que yo hice en Estados Unidos, que realmente en un lado B que la gente no se lo imagina. No, no es lo que están pensando, es otra, es de trabajo, pero un trabajo. Bien, yo cuando llegué a Estados Unidos, entonces yo pasé a ser como Marco Guzmán, como el fonoaudiólogo que está en Estados Unidos. Y yo no sé por qué razón, cualquier cosa que tú hagas en Estados Unidos como que vale más como que si lo hicieras en otro país. Anda a saber tú por qué. El asunto es que me empezaron Y a hay invitar. otros países igual de como secos en vocología. Bueno, en Estados Unidos se concentra como Sí, la mayor sí, cantidad, pero en pero Estados en Unidos Alemania, sí, pero en Estados Unidos claramente el país líder en fonoaudiología, en todas las áreas de hecho, o en casi todas las áreas. Bueno, entonces me empezaron a invitar, entonces yo era como que viajaba a Colombia, bajaba a Perú, incluso una vez me invitaron a Chile, me invitaron de la Universidad Austral, Jerka Fabianovich, que era un fonoaudiólogo también de voz, me invitó a la Universidad Austral y yo vine a dar un curso a Mendoza y después viajé a la Universidad Austral. Entonces, desde Estados Unidos empecé a dar cursos hacia abajo, hacia Latinoamérica, también hacia el lado, cruzando el océano, y también me tocó ir a dar muchos cursos a España. De hecho, hasta el día de hoy me toca ir a dar cursos a España. Y así también me empecé a hacer conocido desde Estados Unidos hacia los otros países de habla hispana. sí, yo recuerdo que ahí fue la primera vez que escuché de ti cuando fuiste a hacer el curso a la Universidad Austral. Porque la Sí. otra persona que conocí que trabajaba como con la corriente fisiológica, que estaba cuando estaba en primero en la U, era Checonelo, Ah, que él claro. ya no se dedica. No, no, no. Luis Choconelo era un fonoaudiólogo, es un fonoaudiólogo de Argentina, de Córdoba, que él dejó la fonoaudiología y se dedica a otra cosa completamente diferente. Sí. Y bueno, ya de ahí recuerdo que nos hacías ciertas clases como online y después volviste a Chile un Sí, tiempo. yo volví a Chile el año 2012. Yo me iba a quedar un año más en Estados Unidos, pero por cosas familiares tuve que adelantar mi viaje a Chile un año. Yo viví 5 años en Estados Unidos donde hice muchísimas cosas, además de cosas fonoaudiológicas, hice incluso solamente como anécdota. Yo trabajé de Cuenta, recolector, cuenta. yo trabajé en mi tiempo libre también de recolector de uvas con los mexicanos ilegales. Yo vivía en la capital de Michigan, que se llama Lansing, y viajaba 4 horas, me levantaba a las 4 de la mañana algunos días y viajaba hacia el norte, hacia Traverse City, un lugar hermoso donde estaban las viñas de Michigan, de viñas de vino blanco, y yo trabajaba muchas veces durante el día recolectando uvas. Entonces, así, yo hice muchas cosas y recolectaba Es que uvas con los... había que en el fondo producir igual, o sea, si estabas Claro, estudiando y obvio, todo. o sea yo pasé a ser de tener un sueldo profesional acá en Chile a tener un sueldo de estudiante en Estados Unidos. Entonces, no era fácil. Y había una cosa muy curiosa, porque yo, por ejemplo, un día podía estar recolectando uvas con los mexicanos ilegales en Estados Unidos y al otro día tenía que ir a dar un curso a España. Entonces, era como que ni los unos sabían lo que iba a hacer el día siguiente, ni los de España sabían lo que yo estuve haciendo el día anterior. Entonces, era como una mezcla bien rara. También trabajé siendo como apoyo de español en colegios rurales de Michigan. A mí me contrataban para yo hablarle a los niños de 5 o 7 años. Yo no era el profesor de español, pero ellos querían que ellos escucharan a un nativo. Entonces me contrataban a mí para que yo les hablara en las clases de español en unos colegios rurales. Pero bueno, eso fue lo que hice extra académico. Pero tú me estabas preguntando algo, yo me desvié completamente de la No, 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 conversación. que después volviste a Chile. Yo recuerdo que ahí ya te conocí, no hiciste la primera clase, me hiciste bullying toda la clase. Sí, porque Eh, y después ya, pero ¿quieres que te diga por qué te en la clase? Yo me acuerdo que fue una, ¿lo puedo decir o no? Levanten. sí, dilo, si ya estamos aquí Ya, no, conversando, ya. ya, lo que pasa es que Sofía ahora es una mujer, ahora toma agua. Oye, Ahora, por eso me hizo ahora, bullying toda la sí, clase. No, lo ahora que pasa pasa, que, yo voy a contextualizar esto, voy a contextualizar esta discusión. Yo en ese tiempo trabajaba también, estaba estudiando y trabajaba cantando en bandas. Entonces trabajaba en bares, en pubs y así. Entonces, justo Marco nos fue a hacer la clase de voz cantada. Y ahora sí puedes continuar. ya, y Sofía llegó con un olor extraño, Mentira, que no era, que no era el eso es agua. mentira. No, mentira, no. Bueno, pero Sofía siempre me preguntaba, oiga, profesor, ¿y qué pasa si uno toma, por ejemplo, alcohol? Ya, ok, perfecto. Y si, por ejemplo, para un cantante es lo mismo tomar pisco que ron o tequila. Entonces yo dije, Pero es ¿por que qué? es verdad, a mí esas cosas todavía me la preguntan los Ya, usuarios. pero a mí no me había tocado nunca una alumna tan interesada por los efectos del alcohol en la voz. Entonces yo dije, y ahí empecé yo ya a molestar un poco a Sofía como la alumna que se interesaba mucho de los efectos del alcohol en la voz. Pero bueno, son Higiene cosas... vocal. Te pregunté sobre hartas cosas más, no solamente sobre el alcohol. No, por supuesto, sí, también. Bien, Pregunta relevante en esta época.
Sí, bien, ahí Javiera Castillo pone unos ojitos como de... Bien, ya, perfecto. Entonces, ya, y claro, yo llegué a Chile en el año 2012 y me integré a mis labores académicas en la Universidad de Chile y también en la Clínica Las Condes, donde yo veía pacientes hasta hace 3 semanas atrás, porque ahora, nada, Bueno, sí. estamos atendiendo pacientes online. Pero yo, antes de irme a Estados Unidos, yo también ya trabajaba en la Clínica Las Condes, y cuando llegué retomé mis 2 trabajos, que era la Universidad de Chile y también la Clínica Las Condes. Wait, entonces tú volviste y por arte de magia volviste a trabajar a la Universidad de Chile y a la Clínica Las Condes. No, en la Universidad de Chile me guardaron mi puesto porque yo estaba en comisión académica. Esa es una movida Ah, técnica que cuando tú te vas a estudiar fuera de Chile o vas a hacer algo, pero tú vas con la insignia de la Universidad de Chile y la etiqueta de la Universidad de Chile, tú vas a estar en comisión académica o en comisión de estudios, dependiendo de lo que estaba haciendo, y a mí me mantuvieron el puesto. No me pagaban, obviamente, porque yo no estaba trabajando, pero me mantuvieron el puesto. Mira, dice, fue como un saludos, permiso sin mira, goce de Tucumán, sueldo, una cosa así. saludo para Tucumán. Bien, claro, entonces yo llegué y en la clínica Las Condes, justo la fonoaudióloga que me reemplazó a mí durante todos los años que yo estuve en Estados Unidos, que fueron 5 años, esa fonoaudióloga justo quedó embarazada, como por tercera vez. Entonces yo justo llegué a cubrirla porque justo ya estaba con pre natal. Entonces ahí me ¿Qué onda integré. tu mentalidad de tiburón y esa suerte, Marco Guzmán? No, la suerte no Mira, existe. así, No, no. Yo no creo en la suerte. Yo creo en las cosas que se van dando, en que todo en la vida está coordinado y también la vida obedece mucho a la relación causa-efecto. O sea, uno cuando provoca una causa, siempre hay un efecto. Obviamente algunas veces se demora más en llegar al efecto, pero yo creo que el efecto siempre llega si uno persevera para que llegue. bueno, es igual, es verdad. Y también si es que, bueno, si hay algo como que aprendí mucho de ti, es que, por ejemplo, es impulsar a tus estudiantes, porque siempre, o al menos a mí igual me pasó en algunos casos, no voy a decir nombre, pero que muchos docentes tienen como miedo de compartir ese conocimiento con sus estudiantes de como no, podría ser mejor que yo, no. Y en ese caso yo como contigo me pasó todo lo contrario, o sea, tú me enseñaste cómo usar el laboratorio, me guiaste como a compartir con los otorrinos, entonces como que siento que esas cosas positivas que tú has hecho también han generado de que te pasen cosas positivas. Ya, lo que pasa es que eso ocurre cuando uno siente pasión por lo que hace, Sofía. Cuando uno siente amor, profunda pasión por lo que uno hace, eso tú ni siquiera lo piensas, te fluye. Es como, yo siento tanta pasión por la voz, por la vocología, tanto en la clínica, en el arte, en la investigación, es tanta la pasión que siento, que cuando tú sientes tanta pasión por algo, tú lo que quieres es como divulgarlo. Tú quieres que Sí, las personas, tú quieres contagiar a las personas con esa energía, con esa pasión. Entonces, el egoísmo y el guardarse la información no es que sea una posibilidad, es que no es una posibilidad porque es tanta la pasión que ni siquiera es una opción dentro de tu cabeza el egoísmo profesional. Eso no existe. escuchen esto, Ya, escuchen eso. sí, además que yo creo que cuando una persona es egoísta profesionalmente, eso es un signo inequívoco de mediocridad. Y lo digo con mucho cariño, con mucho respeto. Pero ¿por qué para mí es un signo inequívoco de mediocridad? Porque cuando uno atesora lo que tiene y no lo comparte con el resto, es porque uno cree que ya logró lo que tenía que lograr. Es porque uno cree que ya llegó a su techo o está cerca de su techo. Pero cuando tú te das cuenta de que no tienes límites en tu vida, no porque seas infalible ni perfecto, sino que simplemente porque en tu mente no existen los límites, para ti no hay techo, para ti no hay límites, no vislumbras sus límites y por lo tanto no te importa que otras personas crezcan. Muy por el contrario, tú te sientes orgulloso que otras personas que tú aportaste con un granito de arena, tú te sientes orgulloso y te emociona verlas crecer. Y eso es lo que a mí me ha ocurrido. Por eso que para mí el hecho de poder entregar lo que amo, lo que siento pasión, que es la vocología, para mí no es un esfuerzo, simplemente es dejar fluir lo que yo siempre he sentido. Nada más que eso. Sí, y yo lo viví, así que no tengo nada que decir al respecto. O sea, yo estoy súper agradecida bueno, yo voy a ir aportando en el transcurso de lo que te vaya preguntando, pero volviste a Chile en el fondo Sí. y ya volviste a trabajar a la Chile, volviste a trabajar a la clínica Las Condes. ¿Y qué pasó después? Bueno, yo empecé, como yo ya me había acostumbrado y ya me había enamorado de la investigación y de la ciencia y de la práctica basada en la evidencia en Estados Unidos, y llegué a Chile y no tenía los equipos, no tenía un laboratorio, no tenía nada. Entonces, en ese momento estaba Jimena Ormazábal, que es una gran fonoaudióloga, audióloga de la Universidad de Chile, profesora de allá,
Y ella me creyó, ella confió en mí y me compró todos los equipos que yo le pedí y creé el primer laboratorio de investigación en voz. En la Universidad Mayor ya tenían un laboratorio, pero no se dedicaba a la investigación, estaba para la docencia. Y yo creé el primer laboratorio de investigación en voz que estuviese en una escuela de fonoaudiología. Y ahí fue donde Sofía apareció y fue mi primera ayudante de investigación. Por eso ustedes probablemente van a ver de que en muchos papers está Guzmán, Madrid, Guzmán, Madrid, Guzmán, Madrid, porque Sofía en ese año fue mi ayudante estrella. De hecho, yo no hubiese hecho todo lo que hice sin la ayuda de Sofía. Sofía en ese momento era mi mano derecha. Y ahí empezamos a generar, porque Jimena creyó en mí. Ahora yo igual ya llegué con publicaciones de Estados Unidos, entonces no es que confió en mí porque no tenía base de nada, sino que yo ya tenía publicaciones, ella confió en mí y empezamos a producir. Llegó un momento que nosotros estábamos produciendo... Fue heavy ese tiempo, era heavy. Estábamos produciendo 5 artículos, publicaciones en journals internacionales al año, y producir 5 artículos al año en la Universidad de Chile era enorme. De hecho, yo me propuse que ese laboratorio de investigación se transformara en un referente latinoamericano, y de hecho lo fue. Ahí fueron personas como Carlos Manzano, fue a visitarnos, Carolina Fisancho de Perú, que fueron a hacer investigación. Priscila de Argentina. Priscila de Argentina. ¿Qué más se me olvidan personas? Carlos Calvache de Colombia. Carlos Calvache de Colombia, y muchas personas llegaron a ese laboratorio. Ahí dicen, yo siempre quise saber qué era Madrid. Claro, porque Carol Boyce, que nos está observando, ella leía los papers y veía Guzmán Madrid, Guzmán Madrid. ¿Quién es esa? Claro, y así empezamos a hacer investigación, y yo creo que movimos y motivamos a muchas personas. Bueno, y después ya, eso, hasta ahí respondo tu pregunta. Oye, pero fue heavy en esa época, porque yo me acuerdo que, bueno, hicimos la tesis contigo, y tú empezaste a mover, pero miles de redes, o sea, empezamos a mover a los otorrinos. Yo me acuerdo que ellos nos ayudaron como a hacer las evaluaciones de preterapéuticas o... Fue heavy, después con radiólogos y así, o sea, fue el empezar a mover cuestiones para investigación de la nada. De hecho, nosotros fuimos los primeros fonoaudiólogos, cuando yo trabajaba con Sofía en la Universidad de Chile, fuimos los primeros fonoaudiólogos que empezamos a involucrar a los grandes referentes de la laringología de Chile como co-investigadores de nuestras investigaciones. Entre ellos el doctor Cristiano Lavarría, el doctor Andrés Ortega, Andrés Lana, Pedro Cortés, Miguel Leiva, ¿te acuerdas? Leiva, ¿te acuerdas que tú también trabajaste con él? Y fueron personas que ahora ya son otorrinos, o que en ese entonces ya eran grandes otorrinos, como los 3 primeros que mencioné, y lo empezamos a involucrar en nuestra investigación. Entonces movimos a mucha gente. Yo creo que en ese momento, al comienzo, probablemente dudaban un poco de nosotros, porque los fonoaudiólogos no eran comúnmente los que movían la investigación, pero nosotros empezamos a cambiar ese paradigma, y creo que lo logramos, y hasta el día de hoy ya hemos permanecido en esa tónica. Fue heavy, porque fue un trabajo súper, súper intenso. Yo me acuerdo que era vivir casi que en el laboratorio, sí. Vivir viendo naso. Sí. Así que, pero bueno, tuvo un buen flujo, aprendí bastante. Reclutando pacientes, llamando a los pacientes 3 veces en el día para que no se olvidaran en llegar a la investigación. Bueno, y también involucramos al equipo de radiología con el doctor Gonzalo Miranda, de radiología, que hicimos varias investigaciones con tomografía computada en ese entonces. Sí, o sea, por ejemplo, uno piensa y dice, un radiólogo, ¿qué va a hacer un radiólogo con un fonoaudiólogo? Y muchísimo. Sí, cuenta esa investigación, que esa estaba buena. Bueno, con Sofía tenemos algunas investigaciones que publicamos en algunos journals. No, pero esa, la que trabajamos con el radiólogo. Es que hay varias, de ahí salieron varios papers. Verdad. Entonces, tenemos como 4 papers de esa investigación, en donde nosotros queríamos ver los efectos de los tubos de resonancia, la formación en tubos de resonancia, en cómo cambiaban la forma o la configuración del tracto vocal. Y ahí nosotros vimos, porque habían algunos papers al respecto, pero eran análisis de caso único, y nosotros fuimos la primera publicación que analizó los cambios de configuración del tracto vocal con tomografía computada durante la fonación en tubos en personas que tenían alteraciones de la voz. Ese fue el primer paper, que fue en N de 10 pacientes, me acuerdo, que lo hicimos con tomografía computada. Igual heavy, porque el que pasaran lucas, o sea, dinero, para poder hacer esa investigación, porque es caro. Entonces, sí, claro, había que producir en ese momento. Yo creo que fue el hecho de que vieran tu trabajo y la producción, que la universidad empezó a confiar en ti y empezar a soltar dinero.
Así fue. Me trae lindo recuerdo toda esa época que estamos Oye, sí, recordando a todo mí igual, ese. como que lo Oye, pasamos muy bien creando. Eso fue muy entretenido. este sería como el late de Madrid, ¿no es cierto? Ah, el late de sus invitados y de la Madrid. Pero eso, el late de sus invitados y de la Madrid. Muy bien. Oye, y en ese paralelo, ¿el doctorado dónde quedó? El doctorado, bueno, yo empecé mi doctorado, mi gran maestra en el doctorado, mi gran tutora, mi supervisora, mi advisor, fue la doctora Ana María Laucanen, que de hecho estuvo acá en Chile en octubre pasado, bajo circunstancias un poco no tan ideales, pero llegó a Chile ella. Fue la única invitada de PAVA 2019 que alcanzó a llegar. Y bueno, Oh, a ella yo la conocí en Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos. Yo ya había leído sus papers y resulta que en un congreso que se llamaba Congreso de Tracto Vocal Semifluido, que fue un congreso de 3 días que organizó el National Center for Voice and Speech en Salt Lake City, ella fue una de las keynote speakers, que era una de las invitadas, expositoras invitadas, y yo me acerqué a ella, así como súper tímido, porque además yo nunca me sentía tan seguro con mi inglés, y le dije si ella estaba tomando estudiantes de doctorado, y me dijo que sí, y yo le dije que yo estaba interesado, que me gustaría, y me dijo, ya, perfecto, me dio su tarjeta, yo le escribí a una semana después, y empecé a postular al doctorado de Ana María Laucanen, que es un doctorado de Finlandia, que no es online, es un doctorado presencial, pero yo ya había hecho tantas cosas en Estados Unidos, de hecho, a mí me convalidaron me convalidaron la especialización en vocología, me la convalidaron como créditos para mi doctorado. Todas las rotaciones que hice me las convalidaron como crédito para mi doctorado. Y muchas cosas que yo ya había hecho durante 3 años y medio en Estados Unidos me las convalidaron para el doctorado en Finlandia con la doctora Ana María Laucanen. Bueno, después de eso yo terminé mi doctorado en Chile porque me tuve que venir un año antes de lo planificado por razones personales y finalmente me titulé de doctor hace ya 3 años atrás, aproximadamente 3 años y medio, 4 años, ya no me acuerdo. Y fue una experiencia muy hermosa poder vestir de frac, porque me obligaron a vestirme de frac. sí me acuerdo, para Porque, mira, tu para examen. mi defensa de doctorado en la Universidad de Tampere, en Finlandia. Oye, ¿y ahí estaba igual de nervioso? ¿Fue como tu examen de grado? No, no, nada, estaba pero así como, con mucha energía. De hecho, para mí fue como, yo me mentalicé como que iba a una batalla, una guerra, y me auto hacía gritos de guerra internamente para poder, yo me sentía muy seguro, pero no seguro soberbiamente, sino que me sentía seguro porque, porque tenía confianza en lo que yo podía hacer, porque ya había trabajado durante años en la investigación y porque también quería tener una actitud positiva. Entonces estaba, pero con mucha energía y con mucha confianza para ese momento. Oye, quiero que hacer como un hincapié en algo que me gustaría que lo aclararas, porque por ejemplo, en Chile o generalmente se tiende a pensar de que uno sale de la U, luego tienes que hacer un magíster y del magíster al doctorado. ¿Cómo No, lo hiciste tú? nada, Porque tú no, no hiciste magíster. no, eso no es así, yo nunca hice un magíster, para nada. Yo hice un diploma antes en terapia corporal, que eso fue un secreto que nadie lo sabía y tú tampoco tú sí lo sabías. Hice un diploma en terapia corporal, estudié Feldenkrais y eutonía. También hice un diploma en educación por ahí, porque la universidad me lo pidió, pero yo nunca había hecho un magíster y nunca hice un magíster, una maestría para las personas que nos están viendo de otros países, o un máster. Y yo hice directamente el doctorado. El doctorado es un camino que va hacia acá y el magíster es un camino que va hacia acá. El magíster no es la antesala de un doctorado, son dos caminos completamente diferentes, de hecho. Y en Estados Unidos también pasa que, o al menos cuando yo estoy indagando, el tema de que ellos tienen bachelor y master. Sí. Entonces, el bachelor dura como unos 3 o 4 años y te convalidan el año de práctico profesional como si fuera un máster. Sí, Así claro, me lo lo que habían pasa, ofrecido. claro, el sistema educacional en Estados Unidos es diferente. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un magíster, una maestría en Estados Unidos, no hagan una maestría en fonoaudiología, si ya son fonoaudiólogos, porque en Estados Unidos un fonoaudiólogo siempre tiene un bachelor y una maestría, un máster, pero es obligación. De hecho, el máster no es como un posgrado como nosotros lo quisiéramos entender. Lo es, porque es un máster, pero es equivalente a los 2 últimos años de fonoaudiología en los países latinoamericanos. Entonces, si tú como fonoaudiólogo titulado haces un máster en fonoaudiología en Estados Unidos, lo que vas a hacer es ver las materias que viste en los 2 últimos años de carrera. Exactamente. Oye, cuéntanos un poquito entonces un máster, porque tú dices que van por caminos distintos. Un máster hacia dónde iría y un doctorado, un PhD hacia dónde iría. Ya, normalmente los másters son profesionalizantes, son muy pocos los másters
en el mundo que son académicos o de investigación, que en Inglaterra se llaman como MPhil, como Master of Philosophy en algo, en algún área. Generalmente los máster o las maestrías o los magíster, como se dice en Chile, son profesionalizantes, son profesionales. Es decir, tú adquieres habilidades teóricas, pero también habilidades prácticas para ejercer en tu labor como profesional, no en tu labor académica ni como investigador. Esos son la mayoría de los máster en el mundo, la mayoría. Existen máster que son académicos, pero son la minoría. Pero el doctorado, el PhD significa Philosophy Doctor. No es que no es que los PhD seamos doctor en filosofía. Lo que pasa es que es PhD en tal área, PhD en tal área, PhD en biología, PhD, entonces doctor en filosofía en biología, doctor en filosofía en bocología. Eso significa PhD, que es un grado de doctor. Los doctorados están 100% enfocados, los PhD, a la investigación y a la academia. Con esto obviamente no quiere decir que tú no adquieras habilidades, porque en nuestros doctorados que son clínicos, tú evidentemente que igual adquieres habilidades clínicas, pero el objetivo es académico y es investigación, es producir ciencia, llegar a trabajar como profesor, doctor a alguna universidad, estar a cargo de un laboratorio, liderar investigación, ganarte proyectos financieros. Ese es el objetivo de un doctorado. Exacto. Ahora que en cierta forma tampoco, que igual me gustaría aclararlo, que no significa que esté separado de la clínica. De hecho, muchas preguntas de investigación nacen de la clínica. O sea, de hecho, en mi caso, todas. Entonces, es súper como, creo yo importante de aclarar que la experiencia clínica y la investigación no son cosas separadas, sino como que están completamente relacionadas. Sí, ahí Adrián dice, depende del máster, un saludo para Adrián, si el camino es académico o profesionalizante. Claro, eso es lo que yo estaba explicando. Lo que pasa es que la mayoría de los máster, por eso dije, la mayoría de los máster son profesionalizantes. Hay magíster o máster que son académicos, pero son la minoría. De hecho, es más, en el mundo, la tendencia actual es que los máster que en algún momento fueron académicos se transformen en profesionalizantes. Por una razón bien simple, porque no tienen mucha demanda. Los máster académicos tienen menos demanda que los máster profesionales. Entonces, por una cosa digamos, de dinero, las universidades tienden a no ofrecer muchos másteres académicos, sino que ofrecen máster profesionales. Y además por una razón bien simple, porque los que quieren hacer un máster académico les resulta mejor postular un doctorado inmediatamente. Entonces sí, existen los máster académicos, pero la mayoría son profesionales. Sí, ahí dice Adrián Llenusa, parte del marketing y puede seguir en el mismo track del PhD. Sí, se puede, y en Europa también, pero no son la mayoría. La mayoría son profesionalizantes en el mundo entero. Y la tendencia es a que sean más profesionalizantes. Oye, Marco, ¿y qué tan tangible es poder hacer un doctorado con Ana María? No lo sé. Eso depende de cada persona, porque habría que... Siempre yo digo que en la vida no hay peor trámite que el que no se hace. O sea, si tú no intentas algo, te aseguro que no te va a resultar. Por lo tanto, es mejor intentarlo que no intentarlo. Pero obviamente yo no lo decido eso, porque eso depende de Ana María Laukemen. Claro, o sea, tú tienes que enviarle un correo, tu currículum, una solicitud y seguir como todo un proceso, ¿cierto? Sí. Pero este doctorado en el fondo tú dijiste que es presencial, o sea, tienes que irte a Finlandia, ¿cómo se hace? No, es un doctorado que inicialmente es presencial. Cuando yo lo hice no existía la opción a distancia. Ojo, no es online, no. Yo lo hice como distant student, pero yo estaba en Estados Unidos. Entonces yo parte de mi research para mi doctorado yo lo hice en Estados Unidos, la otra parte la hice en Finlandia, la otra parte la hice en República Checa, y la otra parte la hice en Alemania, y la otra parte la hice el último año en Chile. Entonces, yo tuve la suerte de que a través de mi doctorado pude hacer gran parte de mis investigaciones en varios países. Entonces yo pertenecía oficialmente a la Universidad de Tampere, que ahora se llama Tampere University, pero yo parte de mi research lo hice en diferentes países. Parte de eso en Finlandia, pero otra parte en Chile, otra parte en Estados Unidos, en Alemania y en República Checa. Buenísimo. Pero yo estaba viviendo en Estados Unidos. Y ahora actualmente estás trabajando con un proyecto maravilloso. Oye, es que se cumplió 1 hora, entonces por eso se corta. Sí. A mí se me había olvidado que se había tomado solamente 1 hora esta cosa. Oye, pero eso. Eso. Cuenta cortito sobre tus investigaciones actuales, dónde estás trabajando.
La Ahí tienda está. donde te compraste la camisa. En Hawái, esta me la compré en Hawái, el Morán Camilo, que es otro Ay, colega que también ¿viste? estaba ¿Ves produciendo que no algo. fui la única? ¿Ves que Sí, no fui la única que notó este detalle? cuando el Morán Camilo, que es Camilo Morán, que trabaja conmigo junto con Carol Boyce, Carol Acevedo, en el Laboratorio de Investigación de la Universidad de los Andes, esta camisa me la compré cuando vivía en Estados Unidos, me tocó la suerte de ir a Hawái, y en Hawái me compré estas guayaberas, que me las pongo solamente para ocasiones como esta. Me encanta. De verdad, de hecho, fue lo primero que noté. Te dije que era un excelente outfit. Ahí dicen, ¿qué tal el posgrado del CEP, del Centro de Estudios de la Voz? El posgrado del CEP lo dirige la doctora Mara Belao. Todo lo que haga la doctora Mara Belao es de alta calidad. Por lo tanto, 1000% recomendado. Vamos a tener a la Sole Correa invitada pronto. Ella nos va Ah, a hablar perfecto. sobre esto. Así que, sí, ella estudió con Mara, y Francisco también, que ahora está en Barcelona. Ahí Así que dicen fono, voz y expresión. ¿Es Pamela? Fono, voz y expresión que me está saludando. Pamela, sí. Te queda súper. ¿Qué me queda súper? La guayabera. Pero bueno. Ya, no sé si ahora esta es la sección de preguntas o ya nos estamos despidiendo. ¿Cómo funciona el late de No, Marco? quería que terminaras de contar, Marco, tu déficit atencional, quería que terminaras de contar lo que estás haciendo ahora, tus proyectos, Ah, dónde estás trabajando, ya, ok, para perfecto. difundir el tema de Ya, investigación del COVID. yo trabajé hasta el año 2017 en la Universidad de Chile, ahora me cambié a la Universidad de los Andes, llevo 2 años trabajando ahí, este es mi tercer año, y ahí fundé el nuevo laboratorio de investigación en Bot, donde estamos produciendo investigaciones muy interesantes y muy importantes, junto a un grupo de colegas como Cristian Castro, como Carol Acevedo, Carol Boyce, como el Morán Camilo, Camilo Morán, como Constanza Pacheco. Estoy trabajando con un grupo de colegas que estamos produciendo ciencia y además estoy trabajando haciendo docencia y también labores varias, ¿no es cierto?, administrativas, y sigo en la clínica Las Condes, pero ahora obviamente por las razones del COVID-19 estoy atendiendo pacientes desde mi casa. Esas son mis labores profesionales como estables, que eso ya me consume gran cantidad de mi tiempo. No soy trabajólico, muchas personas creen No, que soy trabajólico, yo no soy trabajólico, lo que pasa es que soy inquieto y soy intenso. y Trabajólico, apasionado con lo que hace, eso es, apasionado. yo creo. Para mí una persona trabajólica es aquella persona que llega a su casa y abre el computador para seguir trabajando o que lo abre todos los fines de semana. Yo no. Yo sacaba mi horario de trabajo, cierro mi computador en la universidad, en la clínica, llego a mi casa y yo disfruto tanto mi tiempo de ocio como también mi tiempo de trabajo. Para mí no hacer nada o compartir con las personas que quiero, tomarme una copa de vino o cosas tan simples como no hacer nada, la disfruto exactamente igual que mi tiempo de trabajo. Oye, Eso no igual estoy es haciendo. heavy, igual eso es súper importante porque lo que te pasa, tío, lo que yo observé contigo era que si bien no eras trabajólico, sí eras súper eficiente en el trabajo. O sea, si tú estabas Ah, escribiendo un paper, no había quien te desconcentrara. sí, Pero saludos muy poco. nuevamente a Thais Bayano. Thais Bayano, recién me acaban de preguntar por la especialización de voz que tiene el SEB, y yo dije, si la especialización del SEB está a cargo de Mara Belao, es 1000% recomendable. También Thais Bayano es profesora de la especialización de voz que da el Centro de Estudios da Voice en Sao Paulo, en Brasil. Así que 100% recomendado también para que sigan a Thais Bayano. Thais Bayano. también estuvo en Chile, ¿o no? Sí, también estuvo dando un curso que lo trajo Soledad Correa. Así que Sí. un saludo para la gran colega vocóloga Thais Bayano. Oye, Marco, ¿y el máster? Porque en Chile no hay magíster, ¿o sí? Ah, sí hay uno, que está en la UDD, pero no hay más magíster en voz, creo. No, nosotros Oncología. en la Universidad de los Andes queríamos hacer uno, pero después de lo que pasó el estallido social en Chile y todo lo del COVID ahora, eso se frenó completamente y no sabemos cuándo ya se va a lanzar al mercado. No sabemos. No sabemos. Ahí me están preguntando. Ah, la Universidad de Valparaíso dice que hay un Sí, máster. claro, estuvo en la Universidad de Valparaíso. Exactamente, la llevó Soledad Correa. Eso, no sé si tienes alguna otra pregunta. Creo que respondí tu pregunta. Era ¿qué estoy haciendo? Eso es lo que estoy haciendo. Sí, es que estaba interesada en que comentaras sobre tus investigaciones y cuando postulaste al Fondesit, Ah, porque ya. eso Bueno, igual es... claro, después de tú recibir tu grado de doctor, tú tienes la posibilidad de poder postular a proyectos financiados grandes, de grandes cantidades de dinero que financia el gobierno de Chile, como el Fondesit. Puntualmente yo gané el Fondesit de Iniciación, que es cuando tú estás recién titulado de doctor. Me gané el Fondesit de Iniciación y con ese Fondesit estamos trabajando con los colegas que ya mencioné en la Universidad de los Andes. Y es un Fondesit que se trata básicamente de medir la inflamación de los pliegues vocales. Estamos haciendo medidas biológicas, estamos midiendo así como con pipetas, extrayendo secreciones de la vía aérea, pasándolas a microtubos, refrigerándolas en un refrigerador de menos 80 grados, y estamos midiendo cómo se comporta
el comportamiento biológico inflamatorio en los pliegues vocales provocado por el fonotrauma. Y estamos viendo también cuáles son los tratamientos que posiblemente más hacen efecto en la inflamación de los pliegues vocales producto del fonotrauma. Esa es una investigación que dura 3 años, llevamos 1 año y medio aproximadamente, y nos queda otro año y medio más para poder tener los resultados finales de este fondo de sintetización. Oye, igual que Heavy, ¿ahí están trabajando solo fonoaudiólogos en ese equipo? ¿O se capacitaron? ¿Cómo No, lo hicieron? estamos trabajando con audiólogos, básicamente con los que ya mencioné, y además está trabajando un doctor, él es médico, que se dedica a él no hace clínica, hace 100% de investigación, y su línea de investigación es justamente la inflamación de la vía aérea. Por lo tanto, él es la persona que nos está colaborando con toda la ciencia básica que hay detrás de este proyecto. De hecho, este es un proyecto que se considera bastante de ciencia básica, biología puntualmente. Mira, alguien pregunta acá, ¿es posible hacer una pasantía en la U de los Andes contigo? Y si es así, ¿qué es lo que hay que hacer? De hecho, para personas que quieran hacer pasantía en la Universidad de los Andes, yo recibo pasantes en la Clínica Las Condes, que ahora obviamente está todo parado, y también se aprobó por el Consejo de la Facultad de Medicina, se aprobó una pasantía en vocología para cualquier persona. Y hay 2 opciones, una pasantía corta de 2 semanas en la Universidad de los Andes o una pasantía larga de 4 semanas, o sea, 1 mes. Así que para las personas que estén interesadas, cuando ya salgamos de todo esto del coronavirus, probablemente vamos a hacer... Aprovechen. De hecho, la primera alumna de esta pasantía fue Mercedes, que era una fonoaudióloga de Argentina, que alcanzó a estar solamente 2 semanas en su pasantía de 4 semanas porque se tuvo que devolver a Buenos Aires por el coronavirus. Pero sí, estamos haciendo pasantías en la Universidad de los Andes, ya fue aprobada formalmente por el Consejo de la Facultad de Medicina. Oye, mira qué buena noticia. Sí. Y bueno, aprovechen esa instancia los que quieran postular ahí, yo creo que no va a faltar quien quiera. Sí. Oye, Marquito, bueno, agradecerte, no sé si alguien tiene alguna pregunta en relación a esta larga trayectoria por la vocología de Marco. Yo quería que lo conocieran así como un poquito más desde lo personal, desde lo duro que le tocó igual. No fue fácil. No, para nada, no. En la vida yo creo que uno siempre cuando logra cosas siempre es porque hay mucho trabajo detrás, mucho. Y muchos fracasos, Sofía. Uno siempre, tú sabes que hay un profesor de la Universidad de Harvard que él tiene un currículum, el currículum normal, y además en su página web tiene publicado el currículum de los fracasos. Y el currículum ¡Me de los fracasos, encanta! el currículum Oye, de los eso sí. fracasos entre comillas, porque el fracaso no existe, pero de los fracasos que tradicionalmente se conocen, muchas veces es más largo que el currículum de tus éxitos. Por lo tanto, siempre cuando hay un éxito detrás, siempre hay muchas caídas y muchos fracasos detrás, que no son fracasos, de hecho. Y O bueno, sea, en realidad, claro, como dices tú, quizás son como pequeños errores o en el fondo fomentan también ese aprendizaje, porque de esos pseudo fracasos uno siempre va a aprender. Así es. Así que, bueno, los que tengan la oportunidad, Marco siempre está dispuesto, tiene excelente voluntad, por eso quería que lo conocieran. Porque, bueno, siempre yo creo que las personas que te conocen desde una instancia así como súper formal y como acá en Chile se da de que si tú eres una eminencia, en el fondo casi como que eres intocable o no es posible mandarte un correo porque me da vergüenza. Y es lo que conversábamos, o sea, de repente la gente más seca o la gente que más conocimiento tiene o más experiencia tiende a ser un poco más resistente como, no sé, a contestarle a un estudiante o a X. Sí. Y en el Marco al menos tengan la confianza de hablarle porque tiene muy buena disposición. Así que, de hecho, para que no vieran tan lejos ahora, me puse esta guayabera, ¿viste? No estaba planificado. Oye, quiero mandar un saludo a Miguel Asenjo, gran cantante nacional que siempre nos apoya, que nos está mirando. Adrián dice, yo un comentario, Marco, gracias por ser generoso, Marco, en parte en mi proceso actual. Pero Marco, te lo tenía que leer yo. Muchos saludos, espero que tengamos cada vez más doctores en Chile. Hay 2 fonoaudiólogos haciendo doctorado en voz allá, bueno, Adrián que está en camino, está Mauricio Alfaro también. Y hay mucha gente que yo he tenido la oportunidad de aportar con un granito de arena, que me siento muy orgulloso de que sean personas que están creciendo y que tengan alas propias ahora. Eso es una enorme satisfacción, como lo comentábamos hace un rato atrás. Y bueno, nada más que decir, muchas gracias, Sofía. Oye, agradecemos a tu maquilladora oficial. Mi maquilladora, no, yo me maquillé solo ahora. Ah, ¿te maquillaste solo? No, a mí yo siempre me maquillo solo. Pero si oye, mira qué bien. Sí, no, yo me maquillo solo. Ahora yo creo que me puse nervioso, así que probablemente estoy brillante.
Oye, además cuando estaba en la U dijo que tenía buenos músculos respiratorios. No, si yo ¿Ese fuiste tú, Marco? yo hablaba una cantidad de estupideces antes cuando yo, pero sabes que haber enseñado a respirar y haber enseñado a relajarse sin considerar la fonación, fue parte de mi vida, yo no la niego, pero lo bueno es que cambié y ahora ya obviamente. Amiga, date cuenta, te diste cuenta. Sí, exactamente, así que eso. Bien, muchas Bueno, gracias. Marco, Sofía, agradecemos por mucho la tu buena invitación. disposición. Yo agradezco también todo ese empuje, ese apoyo que me diste y quería que la gente te conociera desde esta otra perspectiva, que es más allá de lo cognitivo. Así que No, muchas gracias. muchas Te mando gracias, un abrazo. ¿Sí? un saludo a Carla Grunenwald, fonoaudióloga que egresó hace poco, gran Sí, cantante también, que siempre nos sigue, que dice qué inspirador este live, me alegro mucho, Carla, así que un abrazo para ti también. Y para su maestra, que de hecho fue Carol Boyce. Así que un abrazo para todos los espectadores que estuvieron acá presentes, que llegamos y al número muchas de gracias a todos. Sí, muchas gracias, Ok. Sofía. Un abrazo Chao, y Marquito, que estés nos estamos bien. viendo por ahí. Chao, chao, adiós. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao.